Bueno, todos nuestros niños, sí, chiquitos, sí, que son parte de lo que va a venir, sí, es bueno que los que pueden estar con nosotros acá estén con nosotros, los que necesitan atención, sí, un poquito de agua, una mamadera, no sé, un pedacito de galletita, algo, sí, que se alivie, porque son como las 12 y algo ya, ¿no? Las 12. Muy bien, aleluya. Bueno, el domingo pasado fue un culto especial, ¿sí? Largo, sí, se hizo largo. Pero no nos dimos ni cuenta. Yo no alcancé ni a darme cuenta a la hora que era. ¿Sí? Así que bueno, pero hoy ya el Señor nos ha preparado, nos tiene cosas preparadas. ¿Sí? Ya estamos hoy a 21 de abril. Bueno, la próxima semana es 28 y se acabó el mes ya, ¿no? Y uno dice, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Bueno, así que yo lo que les pido entonces es que tengamos, por un lado, el aprovechamiento de los tiempos, ¿sí? Que es muy importante, y también, bueno, empezar a darnos cuenta de que el Señor está como acortando los tiempos también. Si por algo pasa esto, ¿no? No es casualidad, y no es que uno esté más apurado nada más, sino que hay algo que pasa. Bueno, hay gente que, algunos análisis que se han hecho, pero que yo no quiero entrar esta mañana en eso. Pero me gustaría que los hermanos entendiéramos esto y nos diéramos cuenta de aprovechar los tiempos, ¿sí? Aprovechen los tiempos, ¿sí? Con el Señor. Sabemos que hay algunos que tal vez le cueste más lo del Señor, a veces, bueno, incluso no te den ni ganas de nada, ¿no? ¿Viste? Pero bueno, pida consejería, pida ayuda, digan, miren hermanos, no tengo ganas de nada, ¿no? ¿Miren ustedes, nunca fueron a la consejería a decir eso? No tengo ganas de nada. Bueno, y mientras hablas de lo que no tienes ganas, de repente te vienen las ganas, ¿no? Y hay hermanos muy vivos, digo vivos en ese sentido, que no quieren venir a consejería porque le van a venir las ganas. Entonces, no tienen ni ganas de las ganas. Viste que a veces, ¿no? Nunca le pasó eso. El hermano dice, yo sé que si voy a consejería, me van a arreglar el problema. Y no quiero. ¿Ustedes nunca hicieron eso acá? ¿Ah? Sí. Yo lo hacía también, no se preocupe. ¿No? Porque no es que ustedes son los vivos nada más, yo también he sido de vivo, ¿no? Y así me fue también, ¿no? Porque depende de los hermanos. Hay hermanos que piensan que uno no se da cuenta, ¿sí? Pero nos damos cuenta, pero somos gente que no quiere confrontarle, sino queremos ayudarlo, queremos bendecirlo. Esa es nuestra idea y nuestro corazón, ¿sí? Así que bueno, esta mañana la verdad que el domingo pasado estuvo muy buena la prédica, me gustó mucho, ¿sí? No sé ustedes, pero estuvo muy buena. Y un aspecto que creo que es el clave de la semana pasada, en el capítulo número 15, ¿sí? Es redescubrir la gracia, ¿sí? Si usted mira así, se va a dar cuenta que ¿de qué se trata el capítulo 15? De redescubrir la gracia, afirmar la gracia de Dios. Bueno, esta palabra gracia, ¿sí? Es muy importante, y todos los hermanos que han pasado por la escuela de ministerio o también que han estado un poquito más avanzados en los estudios de capacitación, ya la conocen, ¿sí? El problema es cuando uno no conoce por no haber tratado, haber estudiado un poquito más o haber entendido, ¿sí? Una de las cosas que se descubrió el domingo pasado o que quedó claro fue que hay un santuario de misericordia, ¿sí? ¿Cuál es ese santuario de misericordia? El tabernáculo de David, ¿sí? Bueno, y quedó claro que el tabernáculo de David no era como el tabernáculo de Moisés, ¿sí? Que estaba cerrado. El tabernáculo de David estaba, ¿no? Como al aire, vamos a decir así. Todos podían mirar y podían acercarse, ¿no? Incluso más. Hebreos también habla de esto, dice, acerquémonos pues confiadamente, por eso dice, al trono de la gracia,
¿Sí? Bueno, así que fue muy interesante esto. Yo estoy recordándolo porque creo que es vital si queremos seguir entendiendo el libro de los Hechos. Bueno, y también reconocemos que están hechas las promesas, ¿no? El Señor dice las misericordias firmes a David, ¿no? También tiene que ver con todo esto de lo que veíamos. Muy bien, pero en el capítulo número 15, versículo número 30 al 41, que es ahí donde voy a comenzar hoy, ¿sí? Porque creo que es de ahí donde parte el capítulo en realidad. Bueno, yo estoy haciendo una nueva división de capítulos, ¿ah? Total, nadie me lo prohíbe, ¿no? Que divida el capítulo más adelante, o sea, no hay una prohibición, ¿está bien? Así que vamos a ver esta mañana algo que el Señor ha colocado en mi corazón, que no solamente tiene que ver con la prédica que le vamos a decir a ustedes, sino tiene que ver con lo que vamos a hacer en este año. Bueno, que tiene que ver con esto de reestructurar el ministerio para cumplir el plan de Dios. Bueno, alguna de las cosas que me llama la atención del capítulo número 15 es cómo resolvieron un problema tan grande, tan grande, tan grande, ¿sí? Lo resolvieron con vamos a decir, el tabernáculo de David, ¿sí? Es como que descubrieron algo que estaba en la Biblia, en la Escritura, lo redescubrieron, y ahora me llama la atención, ¿sí? Me llama la atención cómo un problema menor, un problema pequeño, no se resuelve. ¿Sí? Porque este es el problema que hubo entre Pablo y Bernabé. Dice la palabra, bueno, dice versículo 30, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta. ¿Se acuerdan lo que decía la carta? O sea, bueno, solamente preocúpense de no fornicar, de los ídolos y de sangre y de ahogado. Nada más que de eso. Todo lo demás, olvídense, porque ya están en el plano de la misericordia de Dios, ¿sí? Así que dice, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. O sea, ¿qué les había causado a ellos el guardar toda la ley? ¿Sí? Angustia, una angustia. Y hermanos, ojo, que a veces las cosas espirituales, ¿no? Y a veces por no entender, o a veces por entender mucho, o a veces por mal usar la Escritura, ¿qué produce en otra persona? Angustia. Mal usar la Escritura, ¿sí? Se producen angustias innecesarias y que van a necesitar un cambio doctrinal para poder corregir el dolor, ¿sí? Fíjense lo que estamos hablando. Yo decía esta mañana, Señor, podremos hablar con la iglesia tan avanzado, ¿viste? Como que no estamos hablando de los comienzos, no estamos hablando de la salvación, estamos hablando del desarrollo del ministerio. Bueno, ¿ustedes qué dicen, no? Dirán, oh Señor, ¿no? ¿No? Es demasiado, ¿sí? Yo venía esta mañana solo para que el Señor me ayudara un poquito con la cuenta que tengo que pagar mañana, ¿no? ¿Sí? ¿No? Eso era todo lo que yo había pensado. Dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, o sea, en Antioquía, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Más a Silas le pareció bien el quedarse allí. Bueno, y ahora viene el gran conflicto. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ¿para qué le dijo a Bernabé? Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Volvamos. ¿Se acuerdan que ya habían fundado? El primer viaje misionero era el anterior. Este va a ser el segundo que vamos a ver ahora. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia.
y no había ido con ellos a la obra. O sea, Marcos se había resistido, había ido con ellos una parte y se había vuelto a la casa, ¿sí? Y a Pablo no le gustó ni medio, ¿no? Pablo tenía un carácter, mamita, ¿sí? Era bravo el Pablito. No sé si nosotros aguantaríamos estar en la iglesia del apóstol Pablo, ¿no? No, porque era medio bravo, ¿no? No quería y no quiso, y dice la palabra, y Bernabé evidentemente tampoco era fácil de llevar. Bueno, tenía, como dice la palabra, era de consolación, de ayudar, de apoyar, pero cuando engranaba, no soltaba, ¿viste? Era como los perros esos que, ¿viste?, que muerden así y no aflojan. Y dos perros que no aflojan, ¿qué podemos hacer? ¿No? No aflojaban, dice, la palabra dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, ¿no? Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Bueno, o sea, acá vamos a ver esta mañana cómo el Espíritu de Dios nos revela cosas que tienen que ver con nosotros, porque el libro de los Hechos no es el libro de los hechos de ellos ahora, o sea, lo entendemos, es de ellos, pero es lo que nosotros estamos viviendo. Y tenemos que aprender cómo seguir viviendo en el libro de los hechos, porque ellos aprendieron, y algo que vamos a decir, algunas cosas que vamos a decir esta mañana, vamos a entender. Señor, ayúdanos, bendícenos, danos gracia, sabiduría, también, Señor, precisión para decir todo lo que hay que decir, para que la iglesia esta mañana crezca, madure, y muchos hermanos acá que están, se atrevan a romper con la estructura ministerial, con esa estructura que traemos del catolicismo y tal vez de otra congregación donde ya estuvimos, o de otra gente que nos dijo cosas y nosotros estamos cautivos de eso. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Hasta ahora, miren, los cambios de estructura ministerial son muy importantes. Yo voy a decir muchas cosas que tal vez usted, no estoy seguro que usted le van a servir hoy. ¿Sí? Incluso más, tal vez, si se me aburre, bueno, le doy permiso para irse arriba con los niños. ¿Está bien? Porque no, claro, porque a lo mejor yo, no todos, dicen, ¿qué está hablando el pastor? No. Bueno, la primera cosa que ocurrió acá, bueno, es que hubo un cambio de líder. Bueno, curiosamente, en el capítulo número 13 del libro de los Hechos, cuando ustedes miran, ¿sí?, el versículo número 2, recuerden que los judíos no era casual que colocaran a alguien adelante primero. Sí, por eso lo nombro acá, porque ustedes tienen que entender, el judío no es que colocaba, decía, bueno, es lo mismo José, que Pedro, bueno, cualquiera, el que quiera de ustedes. No, si nombraba primero José, iba primero José. O sea, el que tenía que aparecer era primero José, no Pedro ni el otro. Y si aparecía otro, lo mandaban atrás y aparecía el que le habían nombrado. O sea, el líder, mire lo que dice el versículo 2 del capítulo 13. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo. O sea, ¿quién iba a la cabeza? Bernabé. ¿Está bien? Ahora fíjense acá, entonces, vamos inmediatamente construyendo. Para reestructurar un ministerio, la primera cosa que tienen que reestructurarse, ¿qué es? El liderazgo. Bueno, estoy usando la palabra liderazgo para que todos entendamos, ¿está bien? Porque hay también iglesias que dicen, no, porque no es la palabra liderazgo, no existe en la Biblia, y tiene razón. Pero lo estoy diciendo para que usted entienda. O sea, quien estaba a cargo de la misión hasta ahí era Bernabé. ¿Quién fue a buscar a Saulo? Bernabé. ¿Quién lo trajo a Antioquía? Bernabé. ¿Quién se lo presentó a los hermanos de Jerusalén? Bernabé. Bernabé era el jefe. ¿Está bien? Pero acá
acá el ayudante creció. ¿Y qué hizo el ayudante? Se opuso al jefe. Bueno, yo quiero decir esta mañana que el Espíritu de Dios, porque nosotros estamos convencidos de que el Espíritu de Dios siempre todo es amoroso. Amoroso, ustedes saben la palabra, la conocen, ¿no? ¿Sí? Amoroso, la palabra, ¿no? Es como decir todo, incluso más. Cuando a veces voy a la reunión de los pastores, dicen, porque si estuviéramos todos bajo el mismo espíritu, estaríamos todos en armonía y no estaría nadie peleado. Eso no es cierto, ¿no? Porque acá me lo demuestra ampliamente, ¿no? Ampliamente, que Bernabé y Saulo se pelearon en una forma tal que no podían andar juntos a partir de esa conversación. Por supuesto, nosotros pensaríamos que está muy mal que pase eso. Pero bueno, pero Dios tenía propósitos, ¿sí? Y algo ya venía pasando con Bernabé, algo le pasaba a Bernabé, ¿sí? Que la iniciativa del segundo viaje misionero, ¿quién la tomó? ¿Bernabé o Saulo? Entonces cambiaron las cosas. ¿Qué cosa, no? Bueno, vamos bien hasta ahí. Entonces, de alguna manera, yo quiero que ustedes me empiecen a entender acá esta mañana cómo el Señor va haciendo los cambios, y esos cambios estructurales van a producir lo que nosotros vemos que no pasa. Bueno, por algo no pasan las cosas, porque el cambio estructural tiene que venir, por supuesto. Bueno, primero, los hermanos de Antioquía estaban acostumbrados a que en el primer viaje misionero, Bernabé y Saulo, se demoraron aproximadamente, estoy diciendo una aproximación, los viajes misioneros eran entre 5 a 6 años. Bueno, 4 años, bueno, 3 años, uno más corto. Pero imagínense ustedes que Bernabé y Saulo, que eran pastores en Antioquía, o sea, cuando ellos estaban en Antioquía, ¿qué hacían? Acá dice, desarrollaban la enseñanza, la oración, ministraban a la iglesia, traían nuevos convertidos, ayudaban a que la iglesia se desarrollara, bueno, traían palabra profética, bueno, hacían que la iglesia se desarrollara a más todavía. Pero 5 o 6 años pasaban afuera y volvían a la iglesia. Dígame usted si ustedes admitirían a un pastor así. Nada, ¿vieron? ¿Está bien? ¿Se imaginan ustedes una iglesia con un pastor así? Por supuesto que no. Bueno, pero ¿quién quedaba en la iglesia? Cuando se iban los hermanos, quedaban los otros profetas y apóstoles que estaban ahí, que eran, ¿no? ¿Quiénes quedaban? Simón, ¿no? Lucio y Manaén, ¿sí? Ellos quedaban a cargo de la iglesia, y la iglesia funcionaba, y los hermanos ni se acordaban de Pablo. Cuando venía, lo saludaban, lo recibían, ¿no? Y listo, ¿sí? Ahora, qué curioso eso. Ahora fíjense cómo cambia una iglesia para poder seguir creciendo, no la iglesia. Bueno, sino, ¿qué tiene que crecer? El reino de Dios. Bueno, déjenme hacer una crítica esta mañana, que es para nosotros, ¿sí? No la anden divulgando, ni tampoco digan que el pastor Moisés el domingo pasado habló en contra de... No, por favor, no lo diga, no lo haga. Esto es para nosotros, ¿está bien? ¿Sí? Para nosotros. ¿Qué significa para nosotros? Que no quiero generar ninguna cosa, sino quiero contarles a ustedes, o sea, el trabajo apostólico de hoy, como el trabajo apostólico de la iglesia de Jerusalén, y póngame atención y grabe bien las palabras y no use otra palabra después, porque si no se va a enredar. Bueno, ¿qué había ocurrido en la iglesia de Jerusalén? La iglesia de Jerusalén se transformó en una iglesia episcopal, ¿no? O sea, ¿qué significa una iglesia episcopal? O sea, una iglesia donde todos van allá, ¿sí?,
Y ellos, los apóstoles, ¿vieron ustedes que dice? Y todos fueron esparcidos, menos ¿quiénes? Los apóstoles. Bueno, entonces, la iglesia de Jerusalén nos muestra un tipo de iglesia que va a morir. ¿Cuál es la iglesia que va a morir? Cuando los 12 apóstoles se quedan en la iglesia. Porque el Señor, ¿qué les dijo a los 12 apóstoles? Por tanto, ir a ser discípulos en todas las naciones. ¿A quién se lo dijo eso? ¿A la iglesia o a los apóstoles? A los apóstoles, no a la iglesia. La iglesia episcopal, ¿qué es? Donde un pastor, ¿qué hace? Mueve a la iglesia hacia afuera. Pero él, ¿hacia dónde está? Hacia adentro. Entonces, el modelo de iglesia de Antioquía, que al final de cuentas tampoco la iglesia de Antioquía era el modelo para trabajar hacia afuera, sino ¿quién era el modelo? El ministerio. La estructura de ministerio que tenía el apóstol Pablo y que Pablo la había captado ahora. Bueno, algunos de ustedes la están captando, otros no se dan ni cuenta de lo que estoy diciendo, mejor para ustedes. Porque ustedes saben que toda revelación tiene que ir acompañada con hechos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la iglesia en Jerusalén se volvió una iglesia episcopal, o sea, de arriba para abajo, ¿sí? Donde para que los hermanos hicieran caso, era necesario que estuvieran, ¿quién? Los apóstoles, ¿sí? Se organizó de forma judía, o sea, justamente lo que decía el domingo pasado Diego, se organizó alrededor del templo y alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y no tenía que organizarse la iglesia primitiva alrededor del templo, ni alrededor de ¿qué cosa? De la iglesia, de la ciudad de Jerusalén. ¿Qué es lo que tenían que hacer los apóstoles? Haber salido a todas las naciones. ¿Qué hicieron los apóstoles? Se quedaron en Jerusalén y se guardaron como grandes señores que igual los mataron. Porque igual los mataron, igual les pasó lo que les pasó. Pero la tarea de ellos, ¿cuál era? Ir a las naciones. Estaba claro el mandamiento, estaba claro el mandato. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque su mente judía, ¿qué les decía? La santidad, ¿dónde está? En el templo. ¿Sí? Y ustedes se dieron cuenta que cuando fueron los apóstoles, Bernabé y Saulo, fueron a ver a la iglesia de Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, ¿no? Estaba plagada de personas que pensaban de esta manera, así que la iglesia pensaba de esta manera. No sé cómo resolvieron, es que el Señor estaba en medio y es como que los obligó a pensar de otra manera, pero si no, hubieran traído la ley a todas las iglesias de ese tiempo. Bueno, el rol que empiezan a cumplir los apóstoles en la iglesia de Jerusalén es un rol sacerdotal, pero no sacerdotal en la iglesia de Jesucristo, sino sacerdotal en lo que era todo, lo que era el templo y en Jerusalén. Ellos reunían como un rol sacerdotal, o sea, estaban reemplazando a los sacerdotes del templo, que tampoco era la idea del Señor. Bueno, ustedes cuando empiecen a mirar esto se van a empezar a dar cuenta. Bueno, muy bien. Entonces, aleluya. ¿Ya se me aburrieron? Recuerden que si tienen que ir arriba, pueden ir tranquilos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué ocurrió acá? En la primera cosa que cambió, ¿qué fue? Cambió, al menos en lo que hemos leído, cambió el liderazgo. ¿Quién era el líder? Bernabé. ¿Por quién se cambió? Por Saulo, ¿sí? Y Saulo, inmediatamente, ¿qué tenía adentro? La pasión, la idea, la claridad de que hay que ir a visitar a las iglesias que ya fundamos. Bueno, ahora, esa claridad del apóstol Pablo es la que empieza a liderar ahora, de ahora en más, y va a cambiar completamente el eje
Y acá es donde viene de todo lo que se ha hecho hasta ese momento. Miren, vamos a ver entonces. Los hermanos, ¿sí?, van al capítulo 16, versículo número 1 al 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él. Bueno, o sea, fíjense ustedes, inmediatamente descubrimos algo poderoso. ¿Qué es? Que si Juan Marcos no viene, ¿qué va a pasar? Dios tiene un Timoteo. Bueno, pero ¿dónde está el Timoteo? ¿Está en Antioquía? ¿Está en Judea? ¿Está en la iglesia de Jerusalén? ¿A dónde está el Timoteo? Exactamente. ¿Dónde está entonces? En Derbe y Listra. O sea, este Timoteo tenía un espíritu de andar de ciudad a la otra ciudad. Iba para allá, predicaba en un lado, oraba acá, iba para acá, iba para allá. Y entonces los hermanos tenían buen testimonio de él y decían, ¿quién como Timoteo? El hermano Timoteo cuando viene y predica, y el hermano Timoteo cuando hace esto, y el hermano Timoteo, y toda la gente hablaba de Timoteo. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Papita paloro, dice. Venga para acá, este lo quiero en el ministerio, este es el que yo quiero, ¿entiendes? A Juan Marcos, ¿qué dice? ¡No! Pero este ha recorrido la ruta, ha ido y ha vuelto, entre dos ciudades, a este me lo llevo conmigo. ¿Vieron ustedes o no? Ahora, ¿cómo se descubre esto? ¿Por qué? Porque se reestructuró, ¿qué cosa? El ministerio. ¿Vieron qué importante eso? Bueno, usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Porque usted debe estar preguntándose, ¿qué tiene que ver eso? Ya se va a dar cuenta, ¿no? Ya se va a dar cuenta. ¿Qué tiene que ver con usted? Entonces, fíjense ustedes, y empieza el apóstol Pablo, se lo lleva, y dice, el apóstol Pablo, ¿cuál era la idea del apóstol Pablo? Él era un hombre muy ordenado, ¿sí?, y muy sistemático. Bueno, una de las claves para vencer en la vida cristiana, yo siempre digo lo siguiente, ¿vieron ustedes? Cristiano indisciplinado no sirve para cristiano. ¿Vieron ustedes? Yo lo repito, lo vuelvo a decir. Bueno, el apóstol Pablo era sistemático. Ya había ganado la parte más cercana. Ahora él iba a avanzar a la próxima etapa que él tenía planeado. Y acá es donde el Señor, o sea, yo cambio estructura de ministerio por una cuestión que no puedo cambiar. Por ejemplo, no puedo cambiar a Bernabé. Saulo no puede convencer a Bernabé de que Marcos no vaya con ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo que reestructurar las cosas. Entonces, Saulo, ¿qué dice? Bueno, uno por un lado y yo por el otro lado. Bueno, cambian. En ese cambio, cuando él toma a otro que se llama Silas. ¿Se acuerdan ustedes? Él escoge a Silas. Bueno, cambia de compañero. Pero ahora, cuando vaya, ¿de qué añade? Un ayudante. Es Timoteo. ¿Sí? Un ayudante. Y acá es donde va a empezar esa transformación de ministerio. Pero ahora, fíjense, ¿qué va a pasar? La iglesia, versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, porque ¿a dónde iba? ¿A dónde se dirigía ahora el apóstol Pablo? A Asia. Bueno, si ustedes tienen el mapa y me están mirando atrás, que los mapas de la Biblia, ustedes se van a dar cuenta. ¿Hacia dónde se está dirigiendo Pablo? Hacia Asia. Pero ¿qué le dice el Espíritu Santo a Pablo en Asia? Le prohíbe
el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? No, justo ahora que cambiamos la estructura, justo ahora que vamos a donde tenemos que ir, el Espíritu Santo le prohíbe predicar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. O sea, es como que lo va cercando el Señor. Ahora, cuando yo cambio una estructura de ministerio, como cambio cualquier estructura de mi vida, o cambio alguna base de mi vida, ¿sí? Esto pasa mucho cuando uno se casa. Yo le aviso así por si acaso, ¿no? Para que sepan, ¿no? Cuando usted se casa, ¿sí? O cambia la situación, tiene un hijo, ¿sí? Ingresa un hijo a la familia, o cuando viene, por ejemplo, para ser más práctico, una visita a su casa. Por ejemplo, una visita, y la visita le viene por 10 días. Y la visita dice, me han tratado tan bien acá que quiero quedarme 10 días más. Usted dice, ¡ah! No. Dice, ¡ah! Vienen ustedes a visita y dice, y encima están tan contentos, ¿no? Vienen ustedes. Bueno, cuando usted hace eso, cambia la estructura. ¿Qué cambia? Se mueve todo. Cuando nosotros cambiamos cosas, se mueve todo. ¿Qué cambió acá? ¿Qué se movió acá? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo movió cosas. O sea, no a Asia, no a Bitinia, ¿sí? Prohibido, ¿no? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, que era el puerto que estaba enfrente de lo que era Macedonia. Ahora fíjense lo que pasó acá. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero fíjense ustedes, si ustedes miran en su mapa, la altura a la que tuvo que ir. O sea, obedecer a Dios nunca es fácil. Nunca es fácil. Ahora miren, pero todo ocurrió cuando cambió la estructura del ministerio. ¿Quién tenía que salir del ministerio de Pablo? Bernabé. Uno dice, ¿pero cómo? ¿Pero por qué tenía que salir Bernabé del ministerio de Pablo? Porque si no, ¿qué iba a pasar? Bernabé, se le había acabado, ¿qué cosa a Bernabé? La visión. Recuerden esto, se le había acabado, ¿qué cosa? La visión. Por eso no podía ir, por eso no podía estar más. ¿Sí? Si usted entiende la pelea solamente se va a confundir, pero era la visión. Ya Bernabé no fue el que tomó la iniciativa para ir a visitar las otras iglesias, se fue hasta Chipre nada más, ¿no? Y Chipre era de donde él venía. Algo pasó. Bueno, no quiero entrar en eso porque todo lo que se dice después de Bernabé para allá no está en la Escritura y no quiero meterme en algo que no está en la Escritura. Bueno, entonces, cuando él ve esto, dice la palabra, fue a Filipos. Filipos era una ciudad romana. Bueno, y atención acá, es como que Dios te cambia la estructura, 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 te cambia, y quedás en la nada. Ni sabes ni cómo te llamás. Miren lo que pasó acá, dice, y bueno, salieron del puerto, versículo 11, versículo 12, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, o sea, una colonia romana. Y cuando dice era una colonia romana, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, desconcertados. Porque, ¿vieron? Estuvimos en esa. ¿Qué hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad donde había un judío y había una sinagoga? ¿Qué hacía Pablo? ¿Predicaba dónde? En la sinagoga judía. Y acá no había sinagoga judía. ¿Qué hacemos? Paseamos todo el día por la ciudad, vemos la ciudad, wow, qué linda la ciudad. ¿Y dónde vamos? Pará, un cachito, todavía no sabemos para dónde. No hay, ¿qué es lo que no hay? Sinagoga. ¿Vieron ustedes? Entonces es como que el Señor busca gente que esté desestructurada, o sea que
que haga cosas que no tienen estructura. Bernabé era un judío o un israelita levita, de Chipre era, ¿no? Así que se metía solo con los judíos. Dice la palabra, versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, ¿no? Un día casualmente junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿A quién le hablaba Pablo en la sinagoga? ¿A las mujeres o a los hombres? A los hombres. La cabeza de ellos era a los hombres. Y acá de repente fue a la oración, ¿y quiénes estaban? Solo las mujeres. ¿No? ¿Qué cambio, no? ¿Usted quiere cambio estructural? ¿Usted quiere movimiento del Espíritu Santo? ¿Usted quiere gracia de Dios? Ah, los hermanos quieren. Bueno, mijo, va a tener que soltarse de las estructuras. Pero no solo de la estructura que usted quiere, la que no quiere también. Porque usted ya vio acá, ¿a quién le tuvo que hablar Pablo? A las mujeres. Y los judíos, varones, no hablaban a las mujeres, y menos en público. Sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían, y no nos quedó otra. Si el Señor nos llamó a Filipo, pasa a ayudar. ¿Quién se le presentó en la visión? ¿Quién era? ¿Un hombre o una mujer? Un hombre. ¿Y quiénes están acá sentadas? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la visión? Que tiene que ser un hombre. ¿Qué dice la realidad? Que son las mujeres. ¿Qué hacemos? ¿Entiende lo que estoy diciéndole? O sea, no podemos desatar cosas. Miren, hermanos, algunos de ustedes no pueden desatar ni la niñez que han vivido. No pueden. ¿Por qué? Porque la estructura que le ponen a las cosas es tan fuerte que no pueden hacer absolutamente nada. Están destrozando y están destrozados y no pueden salir adelante porque la estructura que tienen es demasiado pesada. Y simplemente hay que sentarse con las mujeres a hablar, aunque en la visión era un varón macedonio. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sí? Y cuando fue bautizada y su familia, ¿no? Se bautizó ella y toda la familia de ella, nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos en la casa de una judía, pero no había en nosotros intención de quedarnos en Filipo. No sabíamos para dónde íbamos. ¿Cuántos días hay que quedarse en Filipo, viejo? Y la que te aguanten en la casa de Lidia. ¿Quién iba? ¿Iba Pablo? ¿Con quién iba? Con Silas, y hasta ahora iba Timoteo como ayudante. ¿Y Lucas? 4 más en la casa de Lidia, y la hermana quería que se quedaran con toda su familia, ¿sí? Nos obligó a quedarnos, o sea, ya no mandamos más nosotros, ahora mandan las mujeres y las mujeres de Filipo encima. Esto, una romper estructura, rompe estructura, cambia la estructura. Aconteció que mientras íbamos a la oración, y ahora hay un cambio. ¿Sí? ¿Cuál es el cambio? Bueno, y no lo vamos a leer todo, pero dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, después, los únicos hombres que iban a la oración con las mujeres eran ellos, porque los hombres por alguna razón no iban a la oración, ¿no? Iban a la oración y apareció una muchacha que tenía espíritu de adivinación, bueno, y la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando, y bueno, a Pablo no se le ocurrió mejor idea que echar fuera al demonio. Bueno, esta es otra, como diríamos, mito de la iglesia evangélica. ¡Ay, cuando los demonios salen,
toda la gente se convierte al Señor. Mentira. Miren ustedes que en los pastores allá uno va, y si ustedes echan fuera demonios, ¿no? Y te demuestran, toda la gente se convierte al Señor. Yo acá, ¿ustedes vieron que se convirtieron al Señor la gente esta? No, ¿qué pasó? Lo agarraron a palo al apóstol Pablo, ¿no? Dice la palabra acá. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con vara. Ni siquiera con látigo, sino con vara. ¿A quién lo azotaron acá? ¿A quiénes lo azotaron? Al líder, al líder lo azotaron, y al ayudante del líder. Bueno, ahora, ¿por qué, Señor, permite que si se echó un demonio poderoso, le pase esto a sus siervos? ¿Qué dirían ustedes? Le debe faltar oración, le debe faltar unción. ¿No vieron ustedes que empiezan los hermanos a especular? Le debe faltar, deben haber pecado contra el Señor. Por eso 40, no más o menos latigazos, no así. No. Había un propósito de Dios. Bueno, había un propósito de Dios. Fíjense ustedes, dice la palabra, después de haberle azotado, muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, los puso más seguro todavía. Y dice la palabra, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Bueno, fíjense ustedes, ¿cómo cantaban himnos? Ya acá, viste, ya, ¿no? Después de una paliza, ¿no? Medio machucados así, ¿no? Cantaban himnos. Bueno, o sea, cantaban en el espíritu himnos, cantaban himnos, ¿sí? Y oraban. No sé cómo le saldría eso, porque con la boca hinchada, no sé, ¿no? Cantaban, adoraban al Señor, ¿sí? Bueno, dice, y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Eso es raro. Un terremoto puede que alguno se suelte, pero no todo. Vamos, ¿no? Sabemos que es. Incluso más, si viene un terremoto, las piedras se te caen arriba y te mata un grupo de personas y se acabó el tema, ¿no? Pero ellos, ¿qué pasó? La cárcel se abrió, ¿sí? Todas las puertas, las cadenas, todos se soltaron, y despertando el carcelero, fíjense ustedes, y acá es donde hay algo muy grande acá. Todo el objetivo de Dios de que Bernabé se pelee con Saulo era el carcelero de Filipo. Todo. Así que, hermano, por ahí, ¿quién sabe lo que el Señor está haciendo con vos? Y vos estás diciendo, ay, Bernabé me pegó un cachetazo. No. Era necesario cachetearse entre Bernabé y Saulo. ¿Para qué? Porque había un carcelero que había que alcanzarlo. Pero nadie lo estaba viendo. ¿Quién lo sabía eso? El Espíritu Santo. Y ustedes saben que Bernabé y Saulo nunca se hubieran separado si no hubieran tenido una diferencia. Así que el Señor dijo, bueno, acá les mando la diferencia. Y entonces, todo esto termina así, mire. Dice la palabra, él pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, fíjense ustedes, se postró y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Así como estaban, bueno, usted entiende, ¿no? A un azotado, a un herido. Vieron ustedes que el apóstol Pablo dice, y llevo en mi cuerpo, ¿no? Las marcas, llevo en mi cuerpo, ¿sí? El dolor,
el mismo dolor del Señor, los azotes del Señor. Y en esa situación vino uno y se le entregó a Cristo. Como decía el otro día la hermana allá, que estaba allá en el hospital, media así, ¿no? Y con todo un diagnóstico malo, y la gente viene para conocer a Cristo. Entonces usted dice, ¿quién te lo trae? Era necesario que te pasara, era necesario que ocurriera, era necesario, así tiene que ser. Así que, hermano, deje de quejarse del amigo, del vecino, del esposo, de la esposa, del hijo, y dígale: Señor, utiliza estos gansos que me molestan, Señor, utilízalos para tu gloria, y mostrame a mí el ganso número 1. ¿Cuál es mi ceguera para no ver? Porque no veo lo que me está pasando y lo que tú quieres hacer. Porque Dios quiere hacer algo con cada circunstancia. No es casual, no es que lo metieron allá y le pegaron y pobre Pablo. No, aleluya, le pegaron a Pablo. Aleluya, lo machucaron a Silas. Aleluya. Fíjense ustedes, yo creo que Pablo nunca en su vida había bautizado a alguien tan rápido, ¿no? Serás salvo, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, y le hablaron la palabra del Señor a él, y esto no fue una promesa. Serás salvo tú y tu casa. No es una promesa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos a aquella misma hora de la noche, ¿sí?, el carcelero le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Así que la misma noche, imagínense, bautizado rápido, ¿sí?, rápido. Esa noche fue la gran noche del apóstol, y llevándolo a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Eso era todo lo que Dios tenía preparado. El carcelero de Filipo. Ahora, cuando ustedes leen la carta a Filipenses, es una carta preciosa. El amor con que el apóstol les trata a ellos, ¿sí? Y cuando fue de día, bueno, y acá viene la otra parte, la última parte. No permitieron simplemente ser tratados con indignidad. No. Bueno, ¿qué dijeron? Le dijeron, bueno, váyanse, salgan y váyanse nomás, ya arreglamos la cosa. Pero ellos, ¿qué dijeron? No nos vamos a ir. Tuvieron que venir los magistrados, los que los habían puesto en la cárcel, y rogarles, suplicarles que se fueran. Pablo dijo, no, nos quedamos acá otra noche. ¿Sabe qué? Nos quedamos otra noche acá, tiembla todo y se convierte en no sé cuánto, ¿no? O sea, era algo terrible. ¡No nos vamos! Usted dígame, si usted lo quieren sacar de la cárcel, ¿no es más rápido que usted se va corriendo y dice, gracias, ya me voy, que no me alcance nadie? ¿No? Es como que uno... Pero esta gente, el apóstol Pablo, ¿no?, era raro, ¿no? Era raro, ¿no? No se quería ir. Dijo, no, ustedes nos pegaron, acá nos vamos a quedar, nosotros somos romanos. Así que les pidieron que salieran de la ciudad. Y entonces, dice, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Dígame, ¿cuántos cristianos hubo en ese momento o en esos días? ¿Cuántos cristianos había? Lidia con toda su casa, el carcelero con toda su... ¿Cuántas familias habían ahí? Dos familias. Ahora, cuando usted lee la iglesia, la carta filipense, ¿cuánto hay? ¿Vieron ustedes que la obra es del Espíritu Santo? Pero lamentablemente la iglesia evangélica depende del obispo, depende del pastor, depende del apóstol ahora. Si no vienen los profetas, dicen ahora, no puede haber nada, porque hasta que el profeta no viene y te la instala, no podés. Hermano, el Espíritu Santo quiere hacer algo con tu vida. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no descubrimos, nuestros ojos están ciegos. ¿A qué están ciegos? A la posibilidad de lo que Dios está haciendo en nuestro mundo hoy. Así que, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Quiénes eran los apaleados?
¿Y quiénes son los consolados? ¡No! ¿Quiénes son? Lidia y el carcelero. ¿Pero cómo? ¿Quién eran los sufrientes? ¿No eran Pablo y Silas? No, Pablo y Silas estaban contentos de que le hubieran dado tantos golpes, tantos, que hasta pudieron cantar toda la noche, ¿no? Me hace recordar una canción que cantábamos antes, decía, la tristeza puede durar toda la noche, pero la alegría viene al amanecer, ¿sí? O sea, para ellos, ¿no? Imagínense, así tenemos que ser. ¿Vamos a hacer de esta manera? ¿Nos atrevemos a romper la estructura? Y si el Señor nos manda para el lado que no queremos ir, ¿iremos? Y si el Señor solamente va a salvar a dos, a Lidia y al carcelero, ¿iríamos nosotros? ¿Iríamos solamente por dos para salvar a dos? ¿Iríamos? ¿O es muy poco? ¿Estamos dispuestos a romper las estructuras para servir al Señor? ¿Estamos dispuestos a cambiar las cosas? ¿Estamos dispuestos a decirle, Señor, aún las peleas, aún el hermano ese que no me saluda es por algo, es que tú tienes algo, déjame ver tu obra en medio de todo esto? Aquel amigo, aquella persona, aquel vecino que me maltrata, ese que viene, el apóstol Pablo decía, hay uno dice que me espera en la esquina, me da de cachetazo y me tira al piso. Y yo ya le he pedido al Señor que me ayude, pero me dijo que no me iba a ayudar nada. Que me bastara la gracia. O sea, ¿vieron ustedes? Entonces como que de repente nosotros como que tenemos que descubrir, ¿no será que ese amigo tuyo que te maltrata, no será que esa situación económica que te parece imposible, no será que aquella persona que te está debiendo, el Espíritu de Dios no tendrá algo y nosotros estamos haciendo otra cosa? ¿No será que Dios tiene otra cosa con nosotros? ¿No será que al final de cuentas vos tenés que ser consolado, pero en vez de ser consolado, vos tenés que consolar a los demás? ¿Entienden lo que le digo, no? Porque todos nosotros queremos ser consolados, todos nosotros queremos ser tratados, pero acá el apóstol Pablo nos está mostrando ¿qué cosa? No, nosotros somos los que consolamos a otros. Pero soy el que sufro, pero somos los que consolamos a otros. Tiene que haber un cambio. ¿Quiere cambiar la estructura? ¿Quiere irse de acá contento? Cambia la estructura. Si no cambia la estructura, se va a ir desgraciado hoy. Tiene que cambiar la estructura. Tiene que cambiar ese punto de vista que tiene. Todo para mí, porque yo... Miren, ustedes, ¿cómo empieza su historia? A mí me pasó, a mí me ocurrió, a mí me hicieron, a mí me dijeron. Yo estaba ahí, no estaba haciendo nada y ¡pum! Pasó alguien por arriba y no sé por qué. Y todo a mí me hacen, me hicieron, me dicen, a mí. Así comienza tu historia. Esta mañana tiene que cambiar. Yo estoy haciendo. ¿Qué hago? Consuelo a otro. ¿Qué estoy haciendo? La gente se convierte. ¿A dónde se convirtió? En la cárcel. ¿Qué pasó antes? Hubo un terremoto. ¿Qué pasó antes? Me peleé con Bernabé y me la tuve que agarrar duro con Bernabé. Robé a Timoteo para el ministerio. Me lo robé. Los hermanos lo querían tanto y yo se lo saqué a los hermanos. Me aman los hermanos ahora, una barbaridad. Me saqué a un buen pastor de ahí. ¿Ah? ¿O no? ¿Es así o no, hermanos? Así pensamos esta mañana, que caiga el poder de la estructura. ¿Para qué? Para que venga la revelación del Espíritu y el Espíritu Santo pueda moverse en medio de nosotros. Póngase de pie. Póngase de pie esta mañana. Aleluya. Usted que nunca levanta sus manos, levántala esta mañana y decirle al Señor, Señor, acá estoy. He oído tu palabra, Señor, y quiero responder a la palabra. Quiero responder a la palabra. Quiero decirte, Señor, que yo soy de esa estructura judía anquilosada, Señor, sumergida en el templo, Señor, sumergida en el sacerdote, sumergida en Jerusalén, sumergida, Señor, en que no haya muchos cambios,
en cómo voy a llegar, en cómo voy a ir. Esa es la primera pregunta que yo me hago. Pero esta mañana, Señor, quiero soltarme, porque quiero encontrarme con Lidia, con esas mujeres que están orando ahí en la orilla, en el río, Señor. Ellas oraban a la orilla del río, porque no había otro lugar donde orar. Aleluya, Señor. Cuántas personas, Señor, desestructuradas para poder hacer tu obra, Señor. Y ahí estaba el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Señor, quiero ver a muchos en la cárcel, o carceleros, o gente que está en la cárcel, o gente, Señor, que está a cargo de la cárcel, venir a ti, Señor. Pero ayúdame a dejar de quejarme, porque yo me quejo mucho, que a mí no me dan, que a mí no me hacen, que a mí no me vienen a ver, y todos los demás, Señor. Oh, Señor, ahí estaba Pablo consolando, con toda la espalda hecha trizas, con todo el dolor de haber sido azotado. Él estaba consolando, consolando. Señor, esta mañana, danos un ministerio poderoso. Cámbianos la estructura, ayúdanos a cambiar la estructura esta mañana. Cuánto dolor ha habido en nosotros a causa de esto. Señor, ayúdanos a ponernos en marcha. Ayúdanos a ponernos en marcha, Señor. Aleluya. Padre, esta mañana, los hermanos con las manos levantadas y las hermanas con las manos levantadas, los niños con las manos levantadas, esperando algo que viene de ti, mayor y mayor. Pero esta mañana rompemos la estructura. Rompemos la estructura. Aleluya, Señor. Aleluya. Rompe la estructura esta mañana. Quebrala y decirle: Señor, yo sé que yo no merezco nada, pero no se trata de mí, se trata de ti, Señor. No se trata de cuánto merezco, porque así he pasado toda la vida pensando cuánto merezco. Esta mañana yo quiero mirarte a ti, Señor. Así como el apóstol Pablo no pensó tanto en Bernabé ni en Marcos, sino pensó en todo lo que había que hacer. Y dijo: Marco no puede venir, no puede venir. Pero, Señor, oramos esta mañana, suplicamos, queremos cambiar la estructura. La vamos a cambiar, Señor. La vamos a cambiar en el nombre de Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Adórale al Señor ahí. Alábale. Dile gracias. Dale adoración, dale alabanza. Y rompe con la estructura de todas las cosas armadas. Y decirle al Señor: Señor, yo estoy esperando grandes cosas. Grandes cosas. Yo espero grandes cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor. Así es. Por tu misericordia y tu bondad. Así es. Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad, haz en mí lo que tengas que hacer. Guardo en tus manos, yo quiero ser.
por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz en mí lo que tengas que hacer, guardo en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón, opera Jesús por tu espíritu. Haz en mí lo que tengas que hacer, guardo en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón, opera Jesús por tu espíritu, opera Jesús por tu espíritu, opera Jesús por tu espíritu. Sí, Señor, acá estamos. Hemos esperado muchos años. Hemos dicho, Señor, que tú te muevas. Pero esta mañana nos estamos dando cuenta que si nosotros nos movemos, tú ya tienes todo preparado. Nos damos cuenta de que no hay nada al azar. Nada es casual. Esta mañana, Señor, estamos asombrados de ti, asombrados de tu compasión, asombrados de cómo miras a las personas. Cuánto que mueves hacia las diferentes etnias, hacia los diferentes lugares. Y cómo tu amor y tu misericordia manejan los tiempos, manejan las horas, se cumplen las cosas justo a tiempo. Y eso no ha cambiado, Señor. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo, que sigue haciendo lo mismo y está aquí mismo solo para tomar personas que oyen su voz, porque hay un mundo necesitado. Señor, esta mañana que la iglesia pueda entender la palabra, que pueda responder a la palabra, que se dé cuenta de que muchos planes están hechos al revés, están hechos para ellos mismos. Señor, esta mañana muévenos, en el nombre de Jesucristo, muévenos esta mañana. Levanta y muévenos. Aleluya. Mueve esta mañana, muévenos a las cosas que nosotros nunca haríamos. Pero tu espíritu tiene un carcelero, tiene una lidia a la orilla de un río. Está esperando, años de oración, esperando que alguien le anuncie el evangelio. Un carcelero, esperando el perdón de los pecados. Una familia esperando misericordia.
Oh Dios mío, esta mañana ayúdanos como una iglesia que va a cambiar, una iglesia que se va a adecuar al Espíritu. Sí, Señor. Aleluya. Tenemos un tiempito todavía. Ríndase. Entréguese. Si usted es esa persona, si usted dice yo soy esa persona, ríndase. Dele todo al Señor. Aleluya. Espíritu Santo, toma mi vida y llénala de ti. Ven, Espíritu Santo, toma mi vida y llénala de ti. Hay un río que fluye, hay un río que corre y en sus corrientes trae sanidad. Hay un río que se oye, hay un río que inunda y es el que sale del umbral del trono de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llénala de ti. Ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llénala de ti. Hay un río que fluye, hay un río que corre y en sus corrientes trae sanidad. Hay un río que se oye, hay un río que inunda, es el que sale del umbral del trono de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llénala de ti. Ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy y llénala de ti.
Señor, esta mañana ayúdanos a soltar las cosas que tenemos que soltar. Ayúdanos, Señor, esta mañana a asociarnos o a tomar lo que tenemos que tomar. Ayúdanos, Señor, a ir más allá. Y esta mañana, Señor, esos cambios produzcan nuevos resultados. Y el Espíritu de Dios nos lleve a donde tiene que llevarnos. Porque la iglesia, Señor, se ha enriquecido. Y la iglesia tiene mucho, Señor. Y Padre, oramos para que en este tiempo veamos grandes cosas en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya.